el video. O sea, ya se ve el reproductor del video, que es la imagen de un señor y... Bueno, Me he colado con mi aplicación de viajes en el tiempo en el Congreso de Berlín. ahí se ¿Sabes qué está fue? viendo el Fue video, una reunión de muchachos. las principales potencias Pregunto. europeas para repartirse en colonias el continente africano. Voy a intentar hacerles cambiar de opinión para que no... Pregunto, ¿no se está viendo el video? Jairo dice que No, no. señor. ¿No? No, no, no veo el video. Bueno, listo. Voy a compartir entonces pantalla completa. Que es que a veces creo que ese es el bendito problema. Listo. Entonces voy a presentar mi pantalla completa. Bueno, listo. Pregunto, ahora sí se está viendo o sea, el video todavía no ha empezado, pero sí se ve el reproductor ya. Sí, señor. Ah, bueno, listo, Sí, perfecto. señor. Bueno, listo, gracias. Entonces, ahora sí voy a poner el video. Este cruel e injusto reparto. Ahora vamos a escuchar. Atención, parece que llega Bismarck. Encantado de saludarle, excelencia. Tenía muchas ganas de conocerle. Principales potencias europeas, tengo algo que confesarles. Soy un viajero del tiempo y vengo del futuro para decirles que en este congreso va a producirse un gran error, porque se va a producir un reparto injusto, cruel y despiadado de África. Por lo tanto, me vais a permitir que os pida que se disuelva en este momento esta reunión. Sí, tranquilos, de verdad, os lo confieso, va a producirse un gran error. No puedo deciros que el secreto ya que sea tiempo, lo siento, sería catastrófico. ¿Cómo? No, cuidado, oiga, no. Oye, ¿y esos soldados quién los ha llamado? Cuidado, de verdad, vais a cometer un gran error, los africanos lo van a sufrir durante siglos. Yo me tengo que ir. ¡Socorro! Después de haber podido escapar de la Conferencia de Berlín, vamos ahora a estar preparados para estudiar qué es el imperialismo. El imperialismo es un fenómeno histórico que se produce a finales del siglo XIX y que, relacionado con la revolución industrial que estudiamos anteriormente, hará que Europa conquiste el mundo. ¿Quieres ver cuáles fueron sus causas, sus hechos y sus consecuencias? No te pierdas este vídeo. ¡Adelante! Lo primero que tenemos que realizar es el contexto histórico en el que se produce este nuevo proceso que será el imperialismo. El imperialismo es una consecuencia directa de la revolución industrial, debido a que las potencias europeas y también Estados Unidos buscarán una serie de nuevos territorios en los que colocar sus productos o buscar materias primas. A esta expansión territorial le seguirá además una explotación económica, social y política de estos nuevos territorios conquistados, formando imperios y colonias. Recordemos cuál era la situación del mundo a finales del siglo XIX. En primer lugar, será un mundo en el que se está produciendo en sus principales potencias la segunda revolución industrial. Una segunda revolución industrial cuya principal potencia era Gran Bretaña en Europa y la naciente Estados Unidos en Norteamérica. Centrándonos en Europa, también tenemos que citar el caso de Alemania, un país que, como ya vimos en vídeos anteriores, surgió en el año 1870, tras la unificación de la antigua Confederación Germana, y cuyo principal protagonista será un hombre del cual no tenemos que olvidarnos en este vídeo, Otto von Bismarck.
que se convertirá en el árbitro de las relaciones europeas y mundiales al respecto del imperialismo. En cuanto a la política europea, tenemos que destacar también los fuertes enfrentamientos, tanto directos como indirectos, entre Alemania y Francia, así como también la situación que se produce en el sur de Europa, en concreto en los Balcanes y en Grecia, con el intento de independizarse del Imperio Otomano. Este es el contexto histórico en el cual las principales potencias del mundo van a salir de sus fronteras para conquistar nuevos territorios. Vamos a estudiar ahora en concreto cuáles fueron las causas del imperialismo. La primera causa, y como podemos imaginar, es económica. Estas potencias, debido al empuje de la revolución industrial, necesitan materias primas y sobre todo mano de obra barata, así como también nuevos mercados en los que colocar los productos que están produciendo mediante la revolución industrial. Pero también tenemos que hablar de causas políticas, porque por ejemplo estas potencias tendrán una serie de intereses particulares para conquistar otros lugares del mundo. Inglaterra, por ejemplo, el motor de la revolución industrial, buscará en sus nuevas colonias todo lo que hemos visto económicamente con anterioridad: nuevas materias primas, mano de obra, etc. Estados Unidos, por ejemplo, buscará un nuevo prestigio internacional debido a que es una potencia emergente que está naciendo, digamos, en este siglo. Francia, por ejemplo, buscará en el imperialismo de finales del siglo XIX recuperar el prestigio perdido, ese prestigio que, como vimos con anterioridad, tenía a comienzos del siglo con Napoleón. Y los nuevos países surgidos a partir de 1870, Alemania e Italia, al igual que Estados Unidos, buscarán una posición de prestigio internacional en la búsqueda de nuevas colonias y en la creación de sus propios imperios. Pero también tenemos que hablar de otro tipo de causas. Por ejemplo, causa demográfica. Recordemos que durante la revolución industrial va a producirse un aumento de la población. En muchos países este aumento de la población será muy difícil de lidiar y necesitarán exportar personas a nuevos lugares. Estos nuevos lugares serán las colonias. Pues bien, una vez estudiadas las causas que llevarán a las principales potencias del mundo a buscar nuevas colonias, vamos a estudiar ahora cuáles son las formas de colonización que encontrarán estas, porque los gobiernos europeos y también Estados Unidos encontraron en estos nuevos territorios que conquistaron diversas formas de dominio y de control. El primer tipo será el establecimiento de una colonia, que será, digamos, el más numeroso y extendido. Una colonia es un territorio gobernado por otro territorio alejado de sus fronteras y que será conocido como metrópoli. La metrópoli gobernará política, social y económicamente a su colonia. Por ejemplo, las colonias inglesas en Sudáfrica o en la India. Otro tipo de control que establecerán las potencias en otros territorios será el protectorado. En el protectorado, la colonia, entre comillas, digamos, mantiene su gobierno autónomo. Por ejemplo, el poder que tenía un rey o un jefe de gobierno en este territorio. Pero la potencia, es decir, su metrópoli, controlará su economía y sobre todo su política exterior. Esta fórmula la aplicó mucho, por ejemplo, Francia en el protectorado de Marruecos o Gran Bretaña en el de Egipto, manteniendo a sus reyes pero controlándolos exteriormente. Y por último, otra de las fórmulas que encontraron las potencias fue el territorio metropolitano. Esto va más allá de la colonia. El territorio metropolitano será considerar a la colonia no como algo externo, sino como una parte misma de su territorio. Por ejemplo, Argelia, que los franceses consideraron parte de su propio territorio. ¿Cuáles fueron los principales imperios que se establecieron en el mundo y que tendrán como protagonista a estas principales potencias? En primer lugar, y como podrás imaginar, el más importante de todos era Inglaterra. Inglaterra a finales del siglo XIX será la principal potencia del mundo y no tenemos más que ver el imponente mapa de sus colonias para asegurarlo. Tenía enclaves comerciales en todos los continentes: América, África, Asia, Oceanía, con los cuales se garantizaba el control prácticamente de la economía mundial. La segunda gran potencia será Francia, que tendrá un control muy importante, sobre todo en el noroeste de África. ¿Te habías preguntado alguna vez por qué gran parte de los países africanos hablan francés? Pues se debe precisamente a este control imperialista de Francia. En África nos encontramos también con el dominio de muchas potencias europeas, como por ejemplo Italia. En Libia
Bélgica en el Congo o Portugal en las actuales Angola o Mozambique. España sí que tenía un pequeñito control de algunos territorios africanos. Tú serás el suplente especial. ¡Soy especial! Como la Guinea Española o el norte de África, con territorios marroquíes, de los cuales hoy en día solo quedan 2 ciudades, Ceuta y Melilla. En Asia también nos encontramos con un gran reparto de las potencias de estos territorios. Por ejemplo, en el norte del continente Rusia tenía un gran control, con toda la zona siberiana. Holanda controlaba Indonesia, Japón algunos territorios de Corea y de la actual China, y Alemania y Estados Unidos tenían territorios en el Pacífico, así como también España, que tenía el control de las Islas Filipinas hasta el año 1898. ¿Y qué ocurría en América? Pues bien, América fue un continente en el que el imperialismo de finales del siglo XIX no afectó tanto. ¿Debido a qué? Pues a que ya las colonias españolas de América se habían independizado en la primera mitad del siglo. Solo quedaban algunos territorios colonizados en América, como por ejemplo podemos citar los territorios que aún se mantenían en control español, como Cuba y Puerto Rico. Y seguramente te estarás preguntando, ¿este reparto del mundo se produjo de manera pacífica? Pues en realidad sí y no. No, porque sí que hubo muchos enfrentamientos entre potencias a la hora de establecer sus colonias en estos lugares. Estos enfrentamientos llevaron a la organización de estas potencias para que todos sacasen beneficios. Aquí tenemos que citar la labor encomiable de un personaje, el que citamos anteriormente, Otto von Bismarck, un hombre que como canciller de la nueva potencia europea, Alemania, será el árbitro internacional que velará por el buen acuerdo entre todas estas potencias. Otto von Bismarck, por ejemplo, digamos que organizó la famosa e importantísima Conferencia de Berlín, una conferencia celebrada en el año 1885 y a la cual asistí gracias a mi aplicación de viajes en el tiempo, y en la que se estableció el reparto nada más y nada menos que África. Muchos fueron los problemas, sobre todo para los africanos, de este reparto que llevaron a cabo los europeos a miles de kilómetros del continente. El principal problema fue precisamente que estos europeos no tuvieron en cuenta las nacionalidades ni tampoco la opinión de los africanos en cuanto a cómo querían dividirse ellos en su continente. Es decir, llegaron y establecieron fronteras artificiales, muchas de ellas una simple línea recta que separaron y unieron pueblos que tradicionalmente habían sido amigos o enemigos. Esta conferencia de Berlín además situará a Alemania en un primer plano internacional, no solo como árbitro, sino también en un primer plano militar que llevará a Alemania a protagonizar años más tarde, a partir del año 1914, la Primera Guerra Mundial. El reparto de África además puso en manos de los europeos las vidas y los destinos de millones de personas africanas. ¿Creéis que en la mayoría de los casos los europeos fueron justos y fueron buenos gobernantes de estos territorios? Pues la verdad es que no. Podemos citar, por ejemplo, el dominio del rey Leopoldo II de Bélgica sobre el Congo, la región más rica de toda África. El Congo belga sufrió durante décadas la tiranía y explotación de la potencia europea con el objetivo de conseguir materias primas como el caucho de los árboles, por ejemplo, con el que se fabricaban los neumáticos de los coches de la Segunda Revolución Industrial, y del cual el Congo era uno de sus principales exportadores. Leopoldo II mandó erigir un sistema de esclavitud, tortura y exterminio de la población africana con el único objetivo de obtener el máximo beneficio. Una explotación que llevó a la mutilación y muerte de millones de congoleños en un genocidio mayor que el exterminio nazi de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, aunque probablemente nunca hayas oído hablar de ello. Pues bien, después de haber visto las características del imperialismo, vamos a estudiar cuáles fueron sus consecuencias tanto en las potencias europeas y Estados Unidos como en los países colonizados. En primer lugar, vamos a hablar de consecuencias económicas. Unas consecuencias en los países colonizados que serán, en primer lugar, una dependencia exclusiva de la metrópoli y un enriquecimiento de estas a costa de la colonia. En cuanto a las consecuencias políticas, y como hemos hablado con anterioridad, van a crearse unas fronteras artificiales que llevarán
a un sinfín de conflictos, con el objetivo de salvaguardar el control de la metrópoli y de mantener su poder. Además, estas van a establecer en las colonias gobiernos autoritarios y dictatoriales, que en muchos de los casos llevará a explotación y genocidio de los habitantes de la colonia. Y como consecuencia, digamos, positiva del imperialismo, podemos hablar que gracias al empuje de estas potencias por conquistar y descubrir nuevos territorios, se va a producir el descubrimiento y los estudios científicos en gran parte de todo el mundo, con personajes que van a beneficiarse de ello, como será, por ejemplo, Charles Darwin y su viaje en el Beagle. Pues hasta aquí hemos llegado estudiando el imperialismo. Un imperialismo que un poco después, a comienzos del siglo XX, llevará a unas tensiones imperialistas que desembocarán irremediablemente en la Primera Guerra Mundial, que estudiaremos un poco después. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado muy interesante. No te olvides darle like y suscribiros, y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Listo, muy bien, chicos, pues ese es un video que me pareció pues muy interesante, ya que nos resume el tema que estamos viendo, que es del imperialismo, ¿no? Y nos complementa pues también la guía que estamos trabajando, ¿no? Entonces se dice que el imperialismo comienza en 1885, cuando se reúnen las diferentes potencias, ¿sí? Europeas, para repartirse lo que sería el territorio africano. Bueno, pregunto, ¿qué era lo que buscaban estas potencias en las colonias? A ver, ¿qué era lo que buscaban en sus colonias? ¿Qué era lo que querían extraer de allá? ¿Qué era lo que querían ellos obtener? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Quién me puede responder? Si quieren pueden responderlo en los comentarios con el micrófono. A ver qué era lo que querían las potencias europeas de sus colonias. A ver, chicos, Erika, Alejandro, Karen, Steven, Joseph. ¿Ninguno? Bueno, acordémonos, y yo les había dicho también la reunión pasada, que lo que más buscaban ellos era materias primas. Entonces acuerden que yo les hablaba que, por ejemplo, la principal industria de Inglaterra era la industria textil, ¿sí? Y la principal materia prima, es decir, el principal producto para realizar o para fabricar la ropa, entonces era el algodón. Entonces ellos lo que buscaban en este caso era la materia prima del algodón. Por eso es que para ellos fue tan importante la India. Acuerde que yo les decía también que la India fue el principal productor mundial, hoy todavía lo es, de algodón, ¿sí? Y también lo otro que buscaban ellos era un mercado, ¿sí? Porque la idea era de ellos colonizar, sacar las materias primas y venderles los productos ya terminados. Es decir, ellos explotaban o sacaban las materias primas y le vendían a ellos ya los productos terminados. ¿Hasta ahí queda entendido? Chicos, ¿entendido? Sí, señor. Ah, bueno, gracias. Sí, señor. Eso, gracias por responder, que yo sepa que están ahí. Bueno, nuevamente, chicos, los que no se han escrito en los comentarios, por favor, escriban su nombre para yo llevar la lista de asistencia. ¿Listo? Bueno, algo también que nos ponía ahí el video era un personaje importante, Otto von Bismarck, ¿sí? El canciller Otto von Bismarck fue el canciller alemán, ¿sí? Y fue prácticamente quien lideró la organización de los países europeos para que estuvieran digamos conviviendo de manera relativamente pacífica y se acabaran los conflictos por las colonias. Resulta que a finales del siglo
XIX, muchos países europeos se enfrentaban por las colonias, ¿sí? No, es que uno decía, no, es que, por ejemplo, Francia, Inglaterra, no, es que Libia es mía, y el otro decía, no, es que Libia es mía, o el otro decía, por ejemplo, eh, Indochina, entonces Francia decía, no, es que Indochina es mía, Inglaterra decía, no, es que Indochina es mía, Alemania decía, no, es que Indochina es mía, entonces se presentaron muchos conflictos porque cada uno quería pues obtener esos territorios. Este reparto que se dio en 1885, liderado por el canciller alemán Otto von Bismarck, entonces permitió que los europeos se repartieran pacíficamente, es decir, se repartieron la torta sin pelear, para ponerlo así en palabras más coloquiales. Y esto sirvió entonces para que se consolidara también el imperialismo. ¿Por qué? Porque estas potencias europeas dejaron de pelear entre sí por las colonias que digamos varios países reclamaban como suya de estas potencias, pero reclamaban como suya alguno de estos países y se lo repartieron de manera pacífica. También este reparto generó algunos conflictos que después aflorarían en lo que es la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, en este reparto, ¿sí? Y en estas guerras posteriores que hubo entre estas potencias europeas, Alemania le quita, perdón, Francia le quita a Alemania los territorios de Alsacia y Lorena, ¿sí? Territorios que originalmente pertenecieron a Alemania. ¿Qué pasó? Que durante la Primera Guerra Mundial lo primero que hizo Alemania al invadir Francia pues fue recuperar los territorios de Alsacia y Lorena, los cuales habían perdido en estos conflictos, ¿sí? Entonces, bueno, y hago una siguiente pregunta. ¿Se acuerdan que ahí en el video nos decía que había 3 tipos de colonia? ¿Cuáles eran esos 3 tipos de colonias? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién le puso cuidado al video? Bueno, les voy a ayudar con el nombre y ustedes me dicen en qué consistía. Eran 3. La primera era la colonia, la segunda era el protectorado y el tercero era el territorio metropolitano. Bueno, entonces, ¿quién me puede decir en qué consistió el primero? La colonia. ¿O qué características tenía ese primero? ¿Martín iba a hablar? ¿Ninguno? Pilas, 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 hay que poner cuidado. Bueno, acuérdense que la colonia, o sea, el primer modelo, que era la colonia como tal, tenía una dependencia total de la metrópoli, ¿sí? Por ejemplo, una colonia o la colonia, digamos, en la India, de Inglaterra, entonces dependía completamente de Londres, es decir, dependía completamente de la potencia europea y todo, todo entonces era controlado por la colonia, o sea, por la potencia europea. Entonces, por ejemplo, el país colonizado controlaba lo que era la organización política, económica y social, ¿sí? Entonces, cuando se habla de ese primer tipo de colonia, que se llama colonia, entonces dependía completamente de el país o la potencia que la había colonizado. La segunda era el protectorado, que acuerden que ahí decía que el protectorado mantenía la forma de gobierno, ¿sí? Mantenía la forma de gobierno, es decir, una monarquía, pero ese rey, ese monarca, también le rendía cuentas a la potencia europea, es decir, mantenían su forma de gobierno, pero entonces ese gobierno local le rendía cuentas al gobierno de la metrópoli o al gobierno de la potencia que lo había colonizado. Y por último, acuerden que está lo que se conoció como el territorio metropolitano, ¿sí? Entonces el territorio metropolitano, las potencias europeas lo trataban como una provincia más, ¿sí? Es decir, lo trataban como parte de su territorio. Entonces había un gobernador
que venía de la metrópoli, o sea, de la potencia europea. Entonces bien fuera Francia, bien fuera Inglaterra, bien fuera Alemania, y entonces esa colonia que tenía el modelo de territorio metropolitano era más bien como una provincia más. Y algo importante, si hemos escuchado algo de noticias, siempre vemos que África es considerado aún todavía como uno de los continentes más pobres, ¿sí? Más pobres que tiene el mundo, ¿no? Entonces, y África toda la vida ha estado llena de conflictos, de guerras civiles, de conflictos tribales, ¿sí? Y todo eso, todas esas guerras, todos esos conflictos que ha tenido África han venido precisamente de esa herencia colonial. Acuerde que ahí en una parte del video nos decía que precisamente en esa reunión de 1885, ¿sí? Los potencias europeas se repartieron África, pero se la repartieron como quisieron, es decir, como se les dio la bendita gana. Es decir, ¿será que ellos tuvieron en cuenta a la población de esos territorios africanos? ¿Será que tuvieron en cuenta las fronteras tradicionales cuando se repartieron África? Pregunto, ¿sí o no? No. No, perfecto. Y muchas gracias, Martín, que creo que eres el único que me está exactamente, o sea, no respetaron esas fronteras. Entonces muchos pueblos quedaron conviviendo en territorios que no eran sus territorios originarios, ¿sí? Entonces por eso es que después, cuando se independiza, ya prácticamente a mitad del siglo, bueno, no a mitad, a inicios, y otros hasta a mitad del siglo XX, muchos de estos países africanos terminan en guerras civiles, ¿sí? La guerra civil ongoleña, la guerra del Congo, ¿sí? El conflicto de Liberia. O sea, muchos de esos países terminan en guerra después de independizados de las colonias europeas o de las potencias europeas, porque precisamente su territorio se dividió sin tener en cuenta estos pueblos. Y algo también pues importante, que como veíamos ahí, muchos de esos países africanos tuvieron gobiernos impuestos desde la potencia europea, desde la metrópoli europea. Entonces era Francia, era Inglaterra, era Bélgica los que imponían el territorio. La mayoría eran pues gobiernos dictatoriales que reprimían a la población. Y ahí hay un dato también muy interesante que sí poco se habla, o sea, que es del genocidio de congolés, ¿sí? O sea, Bélgica, el rey Leopoldo, que era el que estaba en esa época, colonizan lo que se conoce hoy como el Congo, que en esa época pues se le conocía como el Congo belga, pues porque era colonia de Bélgica, ¿sí? Y fue uno de los más grandes genocidios de la historia, es decir, la metrópoli o Bélgica y el rey Leopoldo reprimió con mano de hierro a toda la población del Congo, ¿sí? Y es algo paradójico, porque el Congo es uno de los países que más recursos naturales tiene oro, tiene diamantes, tiene petróleo, tiene cualquier cantidad de recursos naturales, pero es uno de los países más pobres del África. Apenas, digamos, en esta época es que el Congo está, digamos, empezando a tener un desarrollo económico, pero todos esos siglos en que estuvo, o bueno, más de un siglo que estuvo en pobreza y miseria el Congo, es precisamente por esa herencia colonial que tuvo, pues, de todos estos años de colonización por parte de Bélgica, ¿sí? Y todo eso desató una serie de conflictos. Bueno, hago otra pregunta y nos dice que en este imperialismo que se dio entre los años 1886 y 1914, los países de América
ya no estábamos en ese combo? ¿Por qué los países de América ya no estábamos en ese combo del imperialismo que se dio entre los años 1886 y 1914? ¿Quién me puede decir? Ahí lo dijeron en el video. Y si le ponemos lógica también nos podemos acordar por qué. A ver, Profe, ¿puede repetir las preguntas que no le entendí? bueno, gracias. O sea, en 1885 todavía existían muchísimas colonias en África, en Asia. Pero, ¿por qué América, por qué nuestro continente no participó, digamos, de esa repartición de colonias de países que hicieron los países europeos en 1885? ¿Por qué nosotros no entramos dentro de esa repartición? Por lo menos Colombia, o Perú, o Chile, o Bolivia, o México. ¿Por qué no entramos en esa repartición? Bueno, les voy a dar o sea, la clave. ¿En qué año nos independizamos nosotros, muchachos? ¿1800 qué? 1819. 1819. Exactamente. Entonces, para 1885, nosotros, ¿será que éramos colonia o ya no éramos colonia? Si nos independizamos en 1819. ¿Sí, Martín? Entonces, Steven, ¿ibas a hablar? Entonces, sí, sencillo, o sea, si nos independizamos en 1819, pues para 1885 ya no éramos colonia de nadie, ¿sí? Entonces, por eso es que los países de Sudamérica no entramos, o bueno, de América, no entramos dentro de la repartición de las potencias europeas de 1885 porque nuestros territorios ya eran independientes. ¿Hasta ahí me dice entender? ¿O hasta ahí está comprendido? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces por eso fue que no entramos, porque nosotros ya nos habíamos independizado a principios del siglo XIX. Entonces ya cuando los europeos estaban haciendo la repartición, pues ya nosotros no entramos. Entonces solo entraba Asia y África. Bueno, hasta ahí comprendido. ¿Cierto? Bueno. Y acordémonos también lo que yo les decía y lo que veíamos también el año pasado, la revolución industrial. La revolución industrial fue prácticamente el motor del colonialismo y el imperialismo. ¿Por qué? Por lo que ya les había dicho en un principio, porque las potencias europeas necesitaban materias primas, es decir, ese producto base para su industria, ¿sí? Entonces, en el caso de la industria textil inglesa, pues era entonces el algodón, y lo otro que buscaban ellos era ampliar sus mercados, es decir, ellos sacaban de la India el algodón, pero le vendían a los indios, ¿sí?, los productos ya terminados, es decir, la ropa. Entonces esa era la idea, es decir, sacamos la materia prima, sacamos los productos, pero a su vez les vendemos ya los productos terminados. Bueno, chicos, ahora quiero que ojalá haya participación de ustedes. Me dicen que ya empezaron a leer la guía, ¿cierto? La guía del imperialismo. Muchachos, acuerden que estos espacios es para que ustedes traigan sus dudas, sus inquietudes. Entonces, por favor, ¿tienen alguna duda de la guía sobre el imperialismo, de la primera guía? Escucho, los escucho. ¿Todo está claro con la guía del imperialismo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿No hay dudas? ¿Todo está completamente comprendido? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, bueno, porque como les digo, la idea es eso, o sea, que en estos espacios
entonces nosotros podamos, bueno, o ustedes, ¿sí? Me puedan decir, profe, tengo tal duda en tal punto, no entiendo algo, por favor, ¿sí? O sea, no se queden con la duda, no se queden con las inquietudes, ¿sí? Les pregunto, a ver si es verdad. Acuerden que ahí en la guía hay una caricatura, ¿cierto? ¿Sí vieron la caricatura que hay ahí en la guía? Sí, señor. Bueno, Erika, ya que me respondiste que sí, señor, eh, ¿qué es lo que significa esa caricatura o qué es lo que vemos en esa caricatura? Acuerda que vemos una imagen de como un pulpo, ¿correcto? Uy, profe, yo no leí bien y pensaba que eso era de la segunda guía. Solo hice hasta el punto 5. Ah, ahí está, acuerda, y la guía del imperialismo. Entonces, bueno, ahí hay una imagen, ¿cierto? Una imagen de un pulpo, ¿sí? Un pulpo con una cara de un señor con un sombrerito. Y en ese pulpo tiene un nombre, ¿sí? ¿Se acuerdan qué nombre está en ese pulpo? Ese pulpo dice ahí England, o sea, en español Inglaterra. Y si ustedes ven, cada mano de ese pulpito está en un territorio. Entonces dice Egipto, India, Canadá, bueno, Jamaica. Entonces, ¿qué pasa? Cada territorio donde está una mano de ese pulpito, ¿sí? De ese pulpo, entonces es uno de los territorios que era colonia inglesa. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué significará esa caricatura? Es decir, un pulpo que representa Inglaterra, que tiene muchas manos y que cada mano está en uno de los territorios que era colonia. Entonces, ¿qué significará eso, chicos? Como cada territorio que fue dominando Inglaterra a través de las colonias que iba avanzando. Exactamente, exactamente. Entonces que Colonia era, perdón, que Inglaterra era como ese monstruo, ese pulpo que tenía en sus manos prácticamente a todo el mundo. Muy bien, Martín, y te felicito porque has sido uno de los que más ha participado. Entonces, felicitaciones. Eh, Chicos, entonces, si no hay preguntas, ¿sí? Si no hay inquietudes de parte de ustedes, entonces